Capítulo 1. La galaxia rota. El espacio se extendía ante ella como un lienzo interminable, oscuro y vasto. Lyra, desde el centro de mando de la Vanguard, observaba la devastación que se desplegaba ante sus ojos, su rostro iluminado solo por las estrellas lejanas y el tenue resplandor de un sol moribundo. El vasto campo de escombros era todo lo que quedaba del gran imperio del dominio. Los planetas, que alguna vez fueron orgullosos y llenos de vida, ahora flotaban como fragmentos rotos de un sueño perdido. Las ruinas de Coldar-Pram se alzaban entre ellos, su superficie transformada en un caos de rocas afiladas y cráteres profundos, huellas visibles de la guerra que había arrasado todo lo que alguna vez había sido. Ya no quedaban incendios, solo la quietud de la muerte y el eco lejano de una civilización caída. Lyra inhaló con dificultad el aire frío de la nave envolviéndola mientras su mente trataba de procesar la magnitud de la destrucción. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de tristeza y furia. El dominio, la gran nación que sus padres defendieron con honor, ahora no era más que un recuerdo, una sombra que se desvanecía lentamente en la oscuridad del espacio. El sonido constante de los motores de la Vanguard era el único recordatorio de que aún había algo vivo en esa vasta nada. La nave, construida para la guerra, había sido diseñada con líneas elegantes pero letales, su casco marcado por las cicatrices de múltiples batallas. Lyra se había convertido en su comandante durante los últimos años, pero cada vez que se encontraba en el puente, sentía que el peso de la historia recaía sobre sus hombros. El legado de su padre, el sacrificio de su gente, todo parecía irrecuperable. Y sin embargo, ella no podía rendirse. Capitana, estamos cerca del borde del sistema Caldar. La voz del teniente Cor la sacó de sus pensamientos, firme, pero con una ligera vibración de duda. Lyra se giró lentamente, sus ojos fríos y decididos. Prepara la flota, ordenó, su tono tan implacable como el acero. No tenemos tiempo que perder. El teniente asintió, su expresión decidida aunque preocupada, y comenzó a dar órdenes a los subordinados. Lyra, sin embargo, no desvió su mirada del espacio. La galaxia, tan vasta y hermosa una vez, ahora era solo un campo de ruinas. Pero ella se aferraba a una última esperanza. El dominio renacería, aunque fuera necesario destruir todo lo que quedara en su camino. La figura de su padre apareció en su mente, sus ojos firmes, su voz resonando en sus recuerdos. El dominio se alza de sus cenizas, hija mía. Las palabras de su padre eran un eco constante, una guía inquebrantable. Había muerto en la caída del imperio, pero su legado vivía en Lyra. Su visión de un imperio restaurado aún no estaba perdida. Lyra apretó los dientes, su resolución se afianzaba con cada segundo que pasaba. La guerra, la traición, la pérdida, todo la había fortalecido. Su misión era clara, restaurar lo que su gente había perdido, y Callan Thorne, el líder de los bárbaros que se habían apoderado de Coldar-Pram, sería la primera víctima de su furia. La Vanguard se acercaba al sistema, y en el horizonte, la figura imponente de la luna destruida de Coldar-Pram se alzaba, la última pieza de lo que había sido el orgullo del dominio. Lyra miró una vez más hacia el campo de batalla que la esperaba. No quedaba lugar para la duda. Este era su destino, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Capítulo 2. El juego de la venganza. La Vanguard se deslizaba silenciosa entre las estrellas, sus motores a medio gas mientras se acercaba a la órbita del planeta devastado. La vastedad del vacío que rodeaba a la nave solo era interrumpida por los destellos de luz que surgían de los asteroides rotos y las rocas errantes. Los restos de Coldar-Pram seguían flotando como un recordatorio mudo de la guerra que había arrasado con todo. Lyra observaba a través de la ventana del puente, su rostro iluminado por la fría luz de las estrellas. La imagen de la destrucción le provocaba una extraña sensación en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia contenida. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido su legado, ahora era nada más que escombros flotando en el vacío. Y sin embargo, en su corazón ardía la llama de la venganza. Capitana, hemos recibido una transmisión entrante desde la estación avanzada en la órbita de Caldar, informó el teniente Cor, su voz grave, cortante. Lyra no se giró para mirarlo, pero su voz sonó firme y llena de autoridad. Ponla en pantalla.
La imagen en la pantalla principal cambió instantáneamente, mostrando a un hombre de rostro impasible, con el cabello oscuro y bien recortado. La cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha era la marca de alguien que había sobrevivido a muchas batallas. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Lyra. «Soy Kellyn Thorne», dijo el hombre con voz clara y resonante. «No me interesa el pasado, ni tus viejas disputas con el dominio. Si vienes por venganza, estarás perdiendo tu tiempo. No tienes lo que se necesita para detenerme». Lyra mantuvo su mirada fija en la pantalla, sus manos apretadas sobre el control del puente. El rostro de Thorne era el de un hombre que había despojado a su gente de todo lo que amaban, un hombre que se había erigido como líder sobre los escombros de un imperio. Pero en sus ojos, Lyra vio algo más. Desdén. Subestimación. Y eso, más que cualquier otra cosa, la enfurecía. «No soy de perder el tiempo», Thorne, respondió ella con frialdad. «He venido por ti». Con un gesto, la transmisión se cortó. Lyra exhaló lentamente, su mente ya en marcha, trazando cada movimiento, cada estrategia, con la precisión de un jugador de ajedrez. Sabía que la batalla no iba a ser fácil, pero la venganza no tenía precio. Y esa era la única moneda con la que ella pagaría. «Capitana, el campo de batalla se está despejando», dijo el teniente Cor, con una mezcla de preocupación y determinación en su voz. «¿Cuál es el siguiente paso?». Lyra volvió a girarse hacia él, su mirada tan afilada como una cuchilla. «Prepara las unidades de asalto. Vamos a hacer que pague por lo que hizo». El teniente asintió rápidamente, sabiendo que la misión que se avecinaba sería peligrosa. Pero en los ojos de Lyra no había miedo, solo una fría resolución. La Vanguard comenzó a moverse hacia la órbita de Coldor Cram, acercándose al área donde las fuerzas de Thorne habían comenzado a establecer su dominio. Las naves del enemigo ya estaban alineadas, listas para defender lo que consideraban suyo. Pero Lyra sabía que no había vuelta atrás. La guerra por el dominio comenzaba de nuevo, y esta vez, ella tenía la ventaja. Los cañones de la nave comenzaron a emitir suaves destellos, señal de que la flota estaba lista para entrar en acción. La tensión en el puente era palpable. Cada miembro de la tripulación sabía que esta no era solo una batalla por el control de un sistema. Era una lucha por la supervivencia, por el regreso de un imperio que muchos pensaban que ya había muerto. Pero Lyra no pensaba lo mismo. «El dominio renacerá», murmuró para sí misma, casi como una promesa. La pantalla del puente parpadeó momentáneamente, mostrando una silueta distante, una flota enemiga que se aproximaba. Era el primer encuentro, la primera señal de que la guerra que Lyra había prometido no sería una guerra fácil. Pero en su interior, algo le decía que esta vez las reglas del juego habían cambiado. En ese momento, la Vanguard se adentró en el campo de batalla. Capítulo 3. La confrontación. El silencio en el puente de la Vanguard era ensordecedor. Solo el zumbido de los sistemas y el golpeteo constante de las teclas de los oficiales rompían la quietud. Lyra estaba sentada en su silla, sus dedos moviéndose con rapidez sobre la consola mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla frente a ella. Las señales de las naves enemigas comenzaban a acercarse y su mente ya estaba preparada para lo que vendría. No había vuelta atrás. La guerra por la supervivencia del dominio había comenzado. «Capitana, tenemos contacto visual con la flota enemiga», informó Cor desde su estación. Su tono era tenso, pero su voz mantenía una firmeza que solo un hombre que había pasado por innumerables batallas podía mostrar. Lyra sintió, sin apartar la vista de las pantallas. Sabía que Thorne no sería un enemigo fácil de vencer. Sus fuerzas eran fuertes, y su dominio sobre los restos de Coldor Cram estaba cimentado. Pero había algo más en la mirada de Thorne, algo que no era solo pura arrogancia. Era la seguridad de un hombre que había perdido tanto como para no temerle a nada más. Y esa seguridad, para Lyra, era una debilidad que podía explotar. «Preparad las armas», ordenó con calma, su voz tan implacable como la vastedad del espacio que los rodeaba. «Vamos a enseñarles lo que significa enfrentarse al dominio». Cor miró hacia la ventana principal del puente, observando la flota enemiga que ya estaba posicionada frente a ellos.
Al principio, las naves de Torne parecían imponentes, oscuras como sombras, con sus bordes afilados y un diseño que inspiraba miedo. Pero Lyra sabía que, incluso en su poder, había grietas, vulnerabilidades que ella podría aprovechar. Las naves de la Vanguard se alinearon en formación, sus cañones apuntando al enemigo. La flota estaba lista. Lyra pudo sentir la tensión de su tripulación a través de la atmósfera pesada que llenaba la nave. Nadie hablaba. Todos sabían lo que estaba en juego. El primer disparo resonó en el aire, un estallido que sacudió la nave. Las pantallas del puente parpadearon con el impacto. Las naves de Torne respondieron inmediatamente, disparando una lluvia de rayos láser hacia ellos. La batalla había comenzado, y el espacio se transformó en un caos de explosiones y destellos de luz. Lyra observó la pantalla, su mirada fija mientras los escudos de la Vanguard brillaban intensamente, resistiendo los ataques iniciales. Sin embargo, las naves enemigas eran muchas, y cada impacto dejaba su marca en la nave. La vibración de los cañones de la Vanguard resonaba en el aire, y el sonido de los disparos aumentaba en intensidad. Los escudos están a un 20%, gritó uno de los oficiales. Necesitamos cubrir los flancos. Lyra no vaciló. Ajustad las posiciones. Que los escudos de la flota refuercen el lado izquierdo, ahora. Las órdenes volaron rápidamente. Cor y los oficiales trabajaron con precisión, ajustando cada maniobra como si la vida de la nave dependiera de ello, y lo hacía. En ese momento, Lyra vio como una de las naves enemigas comenzó a descender hacia su flanco izquierdo, rompiendo la formación. Un plan de ataque claro. Torne quería separar a la Vanguard de su flota. Disparad los cañones de ángulo 4, ordenó Lyra, su voz implacable. Vamos a darles una sorpresa. Los cañones de la Vanguard se activaron, disparando una poderosa ráfaga de energía hacia la nave enemiga. La explosión que siguió fue casi cegadora, y la nave de Torne fue empujada hacia atrás, malherida, pero aún en combate. El impacto fue un mensaje claro: Lyra no estaba dispuesta a caer sin luchar. De repente, una alerta apareció en la pantalla del puente. Un contador regresivo comenzaba a marcar los segundos. La nave insignia de Torne está lanzando un misil de largo alcance, gritó Cor. Está apuntando a nuestra flota principal. Intercepciones de inmediato, ordenó Lyra, sintiendo que el tiempo se desvanecía mientras la amenaza se acercaba. Sabía que si ese misil alcanzaba a la flota, el equilibrio de poder cambiaría irrevocablemente. Un segundo de duda. Un segundo de retraso. Y el misil atravesó el espacio con una velocidad impresionante, dirigiéndose a su destino. Disparo, rugió Lyra. Los misiles de la flota Vanguard respondieron en un último esfuerzo por interceptar el proyectil. La batalla continuaba, y Lyra sabía que cada segundo que pasaba se convertía en una lucha más desesperada por su supervivencia. El espacio a su alrededor se iluminó con la furia de la guerra. El silencio llegó de repente. El estruendo de la batalla y los disparos cesaron como si el universo hubiera decidido detenerse por un breve instante. Lyra observó la pantalla frente a ella, su rostro tenso y concentrado mientras las líneas de los escudos parpadeaban y el contador de energía seguía su curso. La Vanguard estaba a salvo, por ahora, pero sabía que el peligro aún acechaba en las sombras del espacio profundo. Capitana, dijo Cor con una voz baja, que resonó por todo el puente, algo no está bien. Las naves enemigas se han dispersado, pero están posicionándose de manera extraña. Esto no tiene sentido. Lyra frunció el ceño y se levantó de su silla. Algo estaba por suceder, y su intuición le decía que no iba a gustarle. Había algo más detrás de la aparente retirada de la flota de Torne. No se confiaba en él. No lo haría nunca. La batalla acababa de comenzar, pero un sentimiento inquietante se apoderó de su estómago. ¿Qué está sugiriendo, Cor?, preguntó, manteniendo su voz firme, aunque su mente se agitaba con preguntas. Cor señaló la pantalla, que mostraba el campo de batalla como un tablero en 3 dimensiones. La flota enemiga no había huido, sino que se estaba posicionando en formación, cada nave alineada en un patrón perfecto que era, extraño, casi artificial. Es una trampa, murmuró Cor, sus ojos ahora fijos en los datos.
Lo sé porque no es lo que haría un líder militar normal. Algo está a punto de suceder. Lo sé, respondió Lyra con un suspiro, cerrando los ojos por un segundo mientras reunía sus pensamientos. No podía permitirse el lujo de perder la calma ahora. Tenía que actuar rápido. Prepárate, Cor. Desplegaré las naves en formación delta, preparados en el flanco derecho. Cor asintió, y una rápida serie de comandos fluyó por el puente mientras cada miembro de la tripulación tomaba su puesto. La Vanguard no era una nave común. Era un titán en el vacío, forjada para la guerra y diseñada para resistir las peores tormentas del cosmos. Pero las tormentas no siempre eran lo que parecían. A veces, el viento más calmado ocultaba el huracán. La Vanguard comenzó a girar en su eje, preparando el terreno para un movimiento inesperado, pero en el último instante, el campo de batalla se iluminó con una nueva amenaza. Un destello cegador, como un rayo en medio del vacío, surcó el espacio. Lyra apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero pudo ver lo que estaba sucediendo. Una de las naves de Torne, la más grande y oscura de todas, desplegó una enorme red de energía, capturando a 3 de las naves aliadas de la flota de Lyra, envolviéndolas como si fueran presas fáciles en una telaraña cósmica. Era como si la oscuridad del espacio mismo estuviera devorando a sus compañeros. «Maldita sea», gritó Lyra, golpeando el panel de control con furia. «Desplegad los escudos, aguantad». El tiempo parecía ralentizarse mientras las naves caían una por una. La red de energía que Torne había lanzado estaba imparable, como una trampa mortal en el vacío. Las naves atrapadas comenzaban a desintegrarse, sus sistemas colapsando, y las explosiones que seguían apenas dejaban tiempo para respirar. Cor miró a Lyra, su rostro palideciendo. «Capitana, si no detenemos esa red de energía, perderemos toda nuestra flota, necesitamos una solución». Lyra no respondió de inmediato. Observó cómo el espacio ante ella se llenaba de chispas y destellos. No había tiempo para lamentaciones, solo acción. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, buscando la forma de dar vuelta a la situación. Sabía que tenía que usar algo que Torne no esperara, la ventaja de la sorpresa. «Prepara los cañones de impulso gravitacional», ordenó Lyra. «Y pon en marcha el protocolo de emergencia. Activaremos el acelerador cuántico». Los oficiales comenzaron a ejecutar sus órdenes, pero Lyra se mantuvo en pie, mirando cómo la red de energía se extendía hacia más naves. No podía dejar que la flota fuera destruida. No podía permitir que todo su esfuerzo se desmoronara por un truco de Torne. «Ahora», ordenó Lyra. «Activad el acelerador cuántico». Una onda de energía se extendió desde la Vanguard, y el espacio a su alrededor pareció distorsionarse, como si la gravedad misma hubiera comenzado a curvarse bajo el peso de la tecnología avanzada. La red de energía que envolvía a las naves enemigas se tambaleó, y en un instante, la flota de Torne fue empujada hacia atrás. «Lo hemos logrado», exclamó Cor, pero su alegría fue efímera. La red de energía de Torne no estaba completamente destruida. Solo había sido debilitada. La batalla aún no había terminado. Lyra miró al frente, sus ojos brillando con determinación. Sabía que esto solo era el principio. Y si quería ganar, tendría que estar dispuesta a hacer sacrificios. Capítulo 5. La oscuridad de la conquista. El espacio, en su vastedad insondable, era testigo de una guerra que se desdoblaba más allá de la comprensión humana. En medio de la inmensidad, la Vanguard navegaba, herida pero aún en pie, como un coloso atrapado en la tormenta cósmica. Lyra permanecía en el puente, observando en silencio el panorama a través de la ventana de vidrio blindado. Los destellos de las explosiones a lo lejos iluminaban el rostro de la capitana con sombras y luces, creando un reflejo extraño en su mirada. «Capitana», dijo Cor, su voz llena de tensión. «El sistema de comunicación está caído. Hemos perdido contacto con el resto de la flota». Lyra no se inmutó. Era lo esperado. Torne había demostrado ser un enemigo formidable, capaz de destruir con una precisión casi calculada. Había planeado cada movimiento, y ahora, ella se encontraba atrapada en su propia trampa, en medio de la oscuridad del espacio.
Sin la flota, sin los refuerzos, solo quedaba ella y su tripulación. Pero Lyra no se daba por vencida. No lo haría. ¿Los motores?, preguntó Lyra, rompiendo el pesado silencio. Funcionan con lentitud, pero están operativos. Sin embargo, no podemos aumentar la velocidad. El sistema de propulsión cuántica sufrió daños severos durante el último ataque, respondió Kor, mirando a través de los monitores. Lyra apretó los dientes. La Vanguard era un barco construido para la guerra, pero incluso los más grandes titanes tenían sus límites. Y ahora, en medio de la oscuridad del espacio, esos límites estaban al borde de ser alcanzados. Y las armas, continuó Lyra, sin apartar la mirada de la pantalla. La mayoría están operativas, pero necesitamos tiempo para recargar, dijo Kor, con una grave expresión. Estamos en desventaja. Lyra miró hacia el horizonte vacío, buscando algo, cualquier cosa, que le diera una pista de qué hacer a continuación. ¿Cómo podría seguir adelante con tan pocos recursos? ¿Cómo podía enfrentarse a un enemigo tan calculador y despiadado como Torne, sin ninguna flota de respaldo? Las posibilidades se desvanecían frente a sus ojos, pero ella se aferraba a una única verdad: había algo más en esta guerra, algo que debía comprender si quería ganarla. Pon la Vanguard en curso de evasión, ordenó Lyra con firmeza. No podemos quedarnos aquí esperando. Vamos a encontrar un punto de ventaja. Pero, ¿dónde, capitana? No tenemos nada, respondió Kor, mirando a los demás oficiales, buscando una respuesta que no existía. No necesitamos nada, Kor, dijo Lyra, con una mirada desafiante. Solo necesitamos tiempo. Lo suficiente para descubrir qué está haciendo Torne. Unos minutos después, la Vanguard comenzó a moverse lentamente, zigzagueando en la vastedad del espacio como una sombra al acecho. Los sensores detectaron una serie de naves, pero no eran de Torne. Eran naves de evacuación, pequeñas y frágiles, que parecían estar huyendo de la batalla. La capitana frunció el ceño. No había duda. Torne había tomado a todos por sorpresa, pero estas naves parecían estar escapando de algo aún peor. Capitana, ¿estamos persiguiendo a las naves de evacuación?, preguntó Kor, mirando las lecturas. No, respondió Lyra, con un tono grave. Las estamos siguiendo. Pero no vamos a detenernos por ellas. Hay algo más en juego aquí. Lyra activó el sistema de análisis de señales, y de repente, las pantallas del puente comenzaron a parpadear con datos caóticos. Un nuevo mensaje estaba siendo transmitido desde una ubicación desconocida. Un código de encriptación tan avanzado que solo alguien con acceso a las mentes más brillantes podría haberlo descifrado. Era un mensaje directo de Torne, dirigido a ella. La capitana se acercó rápidamente al panel de comunicación. Es una invitación, dijo Lyra, con un tono sombrío. Torne quiere hablar. Quiere que vayamos a su base. Kor la miró, incrédulo. ¿Una trampa? Lo peor de todo, Kor, dijo Lyra, es que puede que sea la única opción que tenemos. La decisión fue tomada en un instante. Sin ninguna otra opción viable, la Vanguard comenzó su curso hacia la base de Torne, a través de las vastas distancias del vacío estelar. Cada segundo parecía eterno. El vacío que los rodeaba se sentía más oscuro que nunca, como si el universo estuviera siendo engullido por una oscuridad infinita. Lyra no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Torne estaba un paso adelante, que esta batalla no era una simple cuestión de armas, sino de mentes enfrentadas. A medida que se acercaban al destino, el silencio en el puente era insoportable. El rostro de Lyra estaba imperturbable, pero sus pensamientos se agitaban. ¿Qué quería Torne de ella? ¿Por qué la había invitado a su base en lugar de seguir atacando? No me gustan las sorpresas, murmuró Lyra, casi para sí misma. De repente, un destello de luz apareció en el horizonte, y la base enemiga emergió de la oscuridad como una gigantesca fortaleza. Las naves de Torne flanqueaban el perímetro, como guardianes silenciosos, esperando la llegada de su presa. Capítulo 6. El rostro de la traición. La Vanguard flotaba, suspendida en el abismo cósmico, a pocos kilómetros de la gigantesca estación de Torne.
La base, una estructura masiva y laberíntica, se erguía como un titán oscuro en la inmensidad del espacio. Su superficie estaba cubierta de paneles metálicos brillantes que reflejaban la tenue luz de las estrellas lejanas, creando una distorsión hipnótica, como si la propia base fuera un espejismo. Lyra observaba el escenario desde el puente. Su expresión era implacable, su mente ya calculando todos los escenarios posibles. Sabía que esta no era una simple negociación, Torne estaba demasiado lejos de la locura para ser simple. Cada movimiento suyo era meticulosamente planificado, y esta invitación no era más que una trampa disfrazada de oportunidad. Sin embargo, no tenía otra opción. Si quería salvar lo que quedaba de su flota, debía enfrentarse a él. «Estamos listos para entrar en su órbita, capitana», dijo Kor, su voz tensada por el peso de la situación. Lyra asintió, sin apartar la mirada de la base enemiga. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero lo disipó rápidamente. Necesitaba estar fría. Necesitaba estar firme. No podía permitirse ceder al miedo. «Bien. Mantén el rumbo. No me gusta este silencio». «Prepárate para lo que venga», ordenó con voz firme. Los motores de la Vanguard rugieron a medida que la nave se alineaba con el umbral de la base enemiga. Una vibración pesada recorrió todo el casco, una señal de que la nave estaba acercándose a un campo de energía denso y desconocido, algo que la estación estaba emitiendo, una especie de barrera invisibilizada. Lyra frunció el ceño. Torne había preparado este lugar con la precisión de un cirujano, y era claro que esta barrera era una medida para contener a cualquier intruso. La Vanguard nunca había enfrentado algo así. «Capitana, los sistemas de defensa de la estación están activados». «¿Debemos proceder?», preguntó Kor, mirando las pantallas con una mezcla de incertidumbre y determinación. Lyra no dudó. «Adelante. Pero mantened todos los sistemas listos para un ataque. No sabemos qué nos espera». La Vanguard avanzó, entrando lentamente en la órbita de la estación de Torne. La barrera invisible comenzó a brillar débilmente, como una ola de energía que envolvía la nave. Las lecturas comenzaron a fallar, las pantallas se distorsionaban momentáneamente y los monitores parpadearon en un caleidoscopio de luces, como si el espacio mismo intentara atrapar la nave en su red. Y entonces, una señal apareció en el radar. Era débil, una sola fracción de energía, pero inconfundible. Lyra la miró detenidamente. Era una señal de comunicación. «Capitana, estamos recibiendo un mensaje», dijo Kor, su voz llena de sorpresa. Lyra se acercó al panel de control, sus dedos temblando levemente al activar el sistema de comunicación. En la pantalla apareció la figura de Torne, su rostro frío y calculador, tan enigmático como siempre. Su presencia en la pantalla era tan imponente como si estuviera allí mismo, observando a la capitana en persona. El espacio se llenó con su voz grave, un tono que congelaba hasta la propia atmósfera. «Bienvenida, capitana Lyra», dijo Torne, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me alegra que hayas aceptado mi invitación. Estaba comenzando a pensar que no llegarías». Lyra apretó los dientes, pero se mantuvo serena. «No fue una elección, Torne. Si estás aquí para hablar, entonces hablemos». El rostro de Torne se iluminó con una sonrisa más amplia, pero algo en su mirada dejó claro que no había ninguna intención pacífica detrás de su invitación. «Oh, siempre hay elecciones, capitana. Solo que algunas veces, las más importantes, las más decisivas, no son las que imaginamos». Torne pausó, sus ojos destellaron con una intensidad casi inquietante. «Me sorprende que aún estés tan confiada. Todo el universo está en tus manos, y sin embargo, te acercas a mí como si tu vida tuviera alguna importancia en este juego». Lyra se mantuvo quieta. No iba a ceder ante sus provocaciones. «¿Qué es lo que quieres, Torne?» «Sabes lo que he venido a hacer». «Lo sé, capitana». «Sabes, cuando comencé a estudiar tus movimientos, me sorprendió tu resistencia, tu inteligencia. Muchos habrían caído antes. Y ahora, aquí estamos, a un paso de la verdad», dijo Torne, su voz suavizándose un poco. «Tu flota está al borde de la destrucción.
No hay marcha atrás. Pero yo, te ofrezco una oportunidad. La única oportunidad que te quedará. Lyra lo miró fijamente, sus manos firmemente sujetando los bordes del panel de control. Una oportunidad, ¿qué clase de oportunidad? Thorne hizo un gesto, y la pantalla se iluminó con una proyección. Mostró imágenes de la Vanguard, junto a las naves de su flota, rodeadas por naves enemigas. El peligro era claro. Luego, la proyección se desvaneció, y una única palabra apareció en la pantalla: traición. Sabes, capitana, dijo Thorne, sus palabras resonando en el puente como un eco distante, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, ha sido por una razón. Y esa razón no eres tú, ni tu flota. Esa razón es el futuro. El verdadero poder. Lyra no pudo evitar tensarse. Algo en la forma en que Thorne hablaba, en la calma con la que se movían las palabras, la hizo sentir que estaba ante algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Qué diablos estás planeando? Es simple, dijo Thorne, su tono envenenado de calma. La guerra siempre ha sido una cuestión de control. Yo, capitana, tengo el control. Tú, solo estás jugando mi juego. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Lyra. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, pero no entendía por qué Thorne estaba haciéndole ese juego psicológico. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 7. El juego de las sombras. La Vanguard estaba sumida en una oscuridad desconcertante. Los sistemas de comunicación habían sido severamente comprometidos, y las pantallas del puente parpadeaban con interferencias de energía. En la distancia, la estación de Thorne seguía flotando en su inmensidad, como una sombra que acechaba el futuro. No podía haber duda. Estaban en el punto de no retorno. Lyra se levantó de su asiento, sus botas resonando contra el frío suelo metálico. La sala parecía más silenciosa de lo normal, el aire cargado de una tensión palpable. Las palabras de Thorne seguían retumbando en su cabeza, como un eco implacable. La guerra siempre ha sido una cuestión de control. ¿Qué significa todo esto?, murmuró para sí misma, sin esperar respuesta. Cor, uno de los oficiales de la Vanguard, se acercó cauteloso. Sus ojos reflejaban la misma inquietud que Lyra sentía. Capitana, los sistemas de la nave están a punto de fallar por completo. El campo de energía que genera la estación parece estar afectando todos nuestros sistemas. Necesitamos salir de aquí, antes de que sea demasiado tarde. Lyra no le prestó atención de inmediato. Su mirada estaba fija en la ventana del puente, más allá del campo de visión de la estación. La sombra de la base enemiga era imponente, pero en su mente, las palabras de Thorne flotaban con una inquietante claridad. Todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, ha sido por una razón. ¿Era eso lo que realmente pensaba? ¿Que ella solo era un peón en su gran juego? La rabia comenzó a burbujear en su interior, pero se la tragó rápidamente. Ahora no era el momento para que sus emociones la dominaran. Si Thorne quería jugar con ella, estaba dispuesta a enfrentarlo, pero tenía que hacerlo con estrategia. Su vida, la vida de su tripulación y el destino de su flota dependían de ello. ¿A qué distancia estamos?, preguntó, finalmente. Menos de 5 minutos, capitana, respondió Cor, su tono grave. Si no logramos una salida rápida, las fuerzas de Thorne nos atraparán, y no habrá forma de luchar contra su poder. Lyra sintió, pero no dijo nada más. Su mente estaba ya en movimiento, ejecutando planes, analizando opciones. Había algo más en lo que debía concentrarse, algo que Thorne no esperaba. No solo era un enfrentamiento entre naves, entre flotas. Esto era algo mucho más personal, algo que podría cambiar el curso de la guerra. Y, por primera vez, Lyra comprendió que tenía el control, aunque él lo creyera suyo. La capitana dio un paso hacia el centro del puente, donde el panel de control mostraba las proyecciones del espacio circundante. Las estrellas parecían tan lejanas, tan frías. Pero la Vanguard seguía ahí, firme y resuelta, al igual que ella. Era momento de usar ese control. Era momento de hacer su movimiento. Cor, prepárate para la acción. Activemos el protocolo de evasión, pero no de la forma en que él espera.
Quiero que programemos un falso movimiento, que nos dirijamos directamente a la estación, como si pensáramos que estamos perdidos. Pero, en el último momento, haremos una maniobra a la izquierda a una velocidad mayor de la que él cree posible. Estoy segura de que no se espera eso. Cor la miró, con una leve sorpresa en sus ojos. Eso es lo que haremos, esa es nuestra única opción. No, respondió Lyra, con firmeza. Es nuestra mejor opción. A medida que Cor comenzaba a poner en marcha las órdenes, Lyra volvió a contemplar la estación de Torne, que ya parecía mucho más cerca de lo que pensaba. Los motores de la Vanguard rugieron con fuerza, el sonido metálico vibrando a través de todo el casco. El frío del espacio exterior se sentía, incluso dentro de la nave, mientras la gravedad artificial mantenía a todos pegados al suelo. La Vanguard comenzó su avance, como si se encaminara al abismo. Torne debía estar observando, seguro de que ella caería en su trampa. No podía imaginar lo que vendría. Ahora, dijo Lyra, casi en un susurro. Ahora. En un instante, los motores cambiaron de dirección y la nave giró bruscamente, con un giro sorprendentemente rápido que tomó por sorpresa a todos, incluida la estación enemiga. El campo de energía que rodeaba la base de Torne brilló momentáneamente, pero la Vanguard se deslizó hábilmente, como un pez que esquiva una red. El movimiento había sido tan preciso, tan calculado, que Torne no tuvo tiempo de reaccionar. En ese momento, Lyra vio cómo la estación enemiga comenzaba a movilizar sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La Vanguard había roto su órbita y ahora estaba en una nueva trayectoria, una que los llevaría a la oscuridad del espacio profundo. Pero no todo estaba ganado. El tiempo apremiaba. Lyra sabía que, aunque había ganado una pequeña victoria, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Torne la había dejado ir tan fácilmente? ¿Cuál era su verdadero plan? Y, sobre todo, ¿qué haría ella ahora con la información que había recolectado? Pero, por ahora, solo quedaba una cosa clara, el juego de las sombras no había hecho más que comenzar.